Un dron de ala delta, motor de pistón, envergadura de 2,5 metros, construido con componentes que se pueden comprar en mercados industriales de Teherán, Shiraz o Qom. Costo de producción, entre $20,000 y $50,000. Velocidad, 185 km por hora. Carga explosiva, 50 kilogramos. Frente a él, en el horizonte del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, el USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande, más avanzado y más costoso jamás construido por ninguna nación en la historia de la humanidad. Desplazamiento, más de 100,000 toneladas. Costo de construcción, $13,300 millones. Tripulación, aproximadamente 4,500 marineros más el personal del ala aérea embarcada, que puede superar los 5,000 personas cuando está en plena configuración de combate. Armamento, 90 aeronaves, sistemas de misiles Evolved Sea Sparrow, el sistema de defensa de punto CIWS Phalanx y una batería completa de sistemas de guerra electrónica y contramedidas que representan décadas de inversión tecnológica de la superpotencia militar más poderosa de la historia. Y ese dron de $20,000 está volando en dirección al USS Ford. Esa imagen no es hipotética. Es lo que el US Naval Institute News documentó el 12 de marzo de 2026, cuando confirmó que el USS Gerald R. Ford sufrió un incendio a bordo, con al menos 2 marineros heridos. Y es el telón de fondo de todo lo que la presencia del Ford en el teatro de operaciones significa para entender la dimensión naval de este conflicto. Para entender la presión que los drones iraníes de $20,000 ejercen sobre el USS Ford de 13,000 millones, hay que entender primero por qué el Ford está ahí, qué hace un grupo de ataque de portaaviones en un conflicto de esta naturaleza, y cuál es exactamente la naturaleza del problema asimétrico que los drones iraníes representan para él. El USS Gerald R. Ford llegó al teatro de operaciones del Medio Oriente en el contexto de una decisión estratégica de la administración Trump, que Axios documentó el 13 de febrero de 2026. Trump ordenó el despliegue de un segundo grupo de ataque de portaaviones al Golfo en medio de las crecientes tensiones con Irán, apenas días antes del inicio del conflicto. El Ford ya estaba en camino cuando comenzaron los ataques el 28 de febrero. Para el 5 de marzo, el Ford había entrado en el Mar Rojo y se encontraba en posición operacional para apoyar la operación Epic Fury. La plataforma Kuwa documentó el 8 de marzo que Mwakultu había desplegado 2 grupos de ataque de portaaviones en el Medio Oriente durante la escalada de la operación Epic Fury, el USS Gerald R. Ford y otro grupo de batalla. Esa es una demostración de fuerza de una escala que no había mantenido en la región desde las guerras del Golfo. Cada grupo de ataque de portaaviones no es solo el portaaviones. Es una formación de 10 a 12 buques que incluye cruceros lanzamisiles de clase Ticonderoga, destructores de clase Arleigh Burke, submarinos de ataque de propulsión nuclear y buques de apoyo logístico. La capacidad ofensiva y defensiva combinada de esa formación representa la concentración de poder naval más avanzada que la tecnología humana ha producido. Entonces, ¿por qué la pregunta de si un dron de $20,000 puede poner bajo presión a esa formación es una pregunta que los analistas navales están tomando en serio? La respuesta está en la aritmética de la saturación. Y esa aritmética fue documentada con la mayor claridad por el Gulf News el 12 de febrero, semanas antes del inicio del conflicto, en un análisis titulado Enjambre de drones kamikaze, el escenario de pesadilla para el portaaviones. El análisis del Gulf News documentó la doctrina iraní de drones contra portaaviones con detalles que pocos medios occidentales habían publicado en esa profundidad. Irán tiene un barco específicamente diseñado para lanzar drones en ataques masivos contra blancos navales, el Shahid Bagheri, un buque portadrones capaz de transportar y lanzar aproximadamente 60 drones Shahed en una sola operación. No es el único. Irán tiene múltiples plataformas de lanzamiento naval que pueden coordinar ataques de drones desde el estrecho de Hormuz y las aguas del Golfo Pérsico. El problema para la defensa del Ford no es un dron, es 60 drones, o 120, o 300, lanzados en vectores de aproximación múltiples a diferentes altitudes, con trayectorias que se cruzan en el espacio aéreo sobre el grupo de batalla en ventanas de tiempo comprimidas que obligan a los sistemas de defensa a tomar decisiones en milisegundos. El sistema de misiles Evolved Sea Sparrow del Ford cuesta aproximadamente $1,5 millones por interceptor. El CIWS Phalanx, el cañón rotatorio de 20 milímetros que dispara 4.500 balas por minuto como última línea de defensa, es efectivo a corto alcance, pero tiene capacidad de fuego finita antes de necesitar reabastecimiento. Los destructores Arleigh Burke del grupo de batalla tienen aproximadamente 96 celdas de lanzamiento vertical.
que pueden usarse para interceptores de drones, pero esas celdas también se necesitan para otros sistemas de armas y tienen inventarios que no se reponen en horas. La pregunta que el Gulf News formuló en febrero y que el conflicto actual está probando en la práctica es: ¿cuántos drones Shahed puede lanzar Irán simultáneamente antes de que el número supere la capacidad de intercepción coordinada del grupo de batalla del Ford? No hay una respuesta pública y verificada a esa pregunta, pero hay un dato que ilumina la escala del desafío. El 2 de marzo, en el primer ataque masivo de drones del conflicto, Irán lanzó aproximadamente 1.000 drones Shahed en una sola ola hacia objetivos en Israel y las bases de UU en la región. Ese número, 1.000 drones simultáneos en múltiples vectores, pone bajo presión cualquier sistema de defensa, no solo el del Ford. Quédate conmigo, porque hay otro vector de amenaza iraní contra el Ford que los análisis de drones tienden a eclipsar, pero que los especialistas navales consideran igualmente crítico: los misiles antibuque balísticos. Irán ha desarrollado y probado varios sistemas de misiles diseñados específicamente para atacar portaaviones y grandes buques de superficie. El más avanzado de esos sistemas es el Khalij Fars. El nombre en persa significa Golfo Pérsico, un misil balístico antibuque con alcance de aproximadamente 300 kilómetros que fue desarrollado explícitamente para el escenario de un grupo de batalla de portaaviones de UU, en el Golfo. El Khalij Fars usa una guía de fase terminal que le permite corregir su trayectoria para seguir un blanco en movimiento durante los últimos kilómetros de vuelo. Forbes publicó el 27 de febrero, el día antes del inicio del conflicto, un análisis titulado «Irán probablemente no puede hundir un portaaviones de UUU, pero eso podría no impedir que Teherán lo intente». El análisis documentó la evaluación predominante entre analistas navales. Los sistemas de defensa multicapa del grupo de batalla del Ford hacen que un misil Khalij Fars tenga baja probabilidad de impactar el portaaviones, especialmente en un ambiente de defensa activa. Pero esa baja probabilidad multiplicada por decenas de misiles produce una probabilidad agregada que no puede descartarse. Y el escenario que más preocupa a los planificadores del Pentágono no es que el Ford sea hundido, es que sea dañado de manera suficiente como para reducir su capacidad operacional mientras sigue a flote. El escenario que en la doctrina naval se llama A2 AD Killing, o simplemente degradación sin destrucción. Un Ford con cubierta de vuelo dañada que no puede operar sus 90 aeronaves es un Ford que todavía existe, pero que ha perdido su capacidad de proyectar el poder aéreo, que es la razón fundamental de su existencia. Ese resultado, degradación sin destrucción, puede obtenerse con un número de impactos dramáticamente menor al que se necesitaría para hundir el buque. El incendio que el US Naval Institute documentó el 12 de marzo hace exactamente la pregunta que todos los especialistas navales están formulando. ¿Cuál fue la causa? El USNI News documentó que el Ford sufrió el incendio y que al menos 2 marineros fueron heridos. The Week publicó ese mismo día un análisis detallado titulado «Los misiles iraníes causaron un incendio en el USS Gerald R. Ford», que examinó todas las posibilidades y documentó la respuesta oficial disponible en ese momento. La Marina de no atribuyó el incendio a causa hostil y confirmó que el buque seguía siendo totalmente operacional. Esa declaración, no hostil, totalmente operacional, es el dato verificado disponible. Pero el análisis de The Week también documentó los detalles técnicos que hacen que un portaaviones sea vulnerable a incendios, incluso sin acción hostil. 90 aeronaves con combustible de aviación almacenado, municiones de todo tipo en los hangares, sistemas hidráulicos y eléctricos de alta presión que recorren decenas de kilómetros de tuberías en el interior del buque. Un portaaviones es, en muchos aspectos, uno de los entornos industriales más peligrosos del mundo en términos de potencial de incendio. El combate aéreo activo, con aeronaves despegando y aterrizando en ciclos de alta intensidad, multiplica ese riesgo. La pregunta de qué causó exactamente el incendio del 12 de marzo permanece bajo investigación según las fuentes disponibles. Lo que está documentado es que el Ford estaba operacional antes del incidente y que la Marina confirmó que continuaba operacional después de él. Pero la dimensión naval del conflicto no se limita al Ford. El 4 de marzo, la ABC de Australia publicó uno de los análisis más detallados disponibles sobre una amenaza naval iraní que pocos medios habían documentado con esa profundidad: los drones barco explosivos que Irán había desplegado en el estrecho de Hormuz y las aguas adyacentes. El análisis de ABC Australia documentó que Irán había lanzado drones de superficie, embarcaciones no tripuladas cargadas con explosivos, similares en concepto a los que los Houthis de Yemen habían usado previamente en el Mar Rojo, contra buques comerciales y de carga en el estrecho de Hormuz.
Un petrolero fue atacado y dañado. Las imágenes del buque en llamas, documentadas por el Jerusalem Post y Al Jazeera, ilustraron la vulnerabilidad de la navegación comercial en aguas en las que el 20% del suministro mundial de petróleo transita normalmente. NPR publicó el 12 de marzo un análisis titulado «Las amenazas al estrecho de Hormuz generan preocupaciones sobre los precios globales del petróleo», que documentó que las minas, los drones y los misiles iraníes habían producido un impacto observable en el transporte marítimo en la región, con múltiples compañías navieras reportando desvíos de rutas y aumentos en las primas de seguro para buques que transitan el estrecho. Iran International había documentado en febrero de 2026, antes del inicio del conflicto, que los militares de EE-Tsuz-U habían confirmado el derribo de un dron iraní cerca de un portaaviones en el Golfo. Esa confirmación, realizada antes del 28 de febrero, es evidencia de que la actividad de drones iraníes cerca de los grupos de batalla de EE-UU no comenzó con el conflicto. Ha sido un patrón continuo que el conflicto ha intensificado pero no creado. Al Jazeera documentó el 11 de marzo que en la oleada número 37 de ataques iraníes desde el inicio del conflicto, Irán había disparado misiles y drones contra naciones del Golfo, con un buque golpeado en el estrecho de Hormuz. Esa continuidad de ataques, oleada número 37 en el día 11, ilustra el ritmo operacional al que Irán está ejecutando su campaña, que incluye vectores navales y de estrecho, además de los ataques de misiles balísticos contra Israel, que han recibido la mayor cobertura mediática. Quédate conmigo, porque hay una dimensión del USS Ford en este conflicto que va más allá de las amenazas físicas y que es igualmente importante para entender la presión que el dron de $20,000 ejerce sobre el buque de 3.300 millones. El Ford no es solo un buque de guerra, es un símbolo. Es el símbolo más tangible y visible del poder militar de EE-UU. En el teatro de operaciones, cada foto del Ford operando en el Golfo o el Mar Rojo, con sus 90 aeronaves en cubierta, con sus destructores escolta, con sus 5.000 personas a bordo, es la imagen más poderosa de la presencia militar de EE que existe. Esa imagen es comunicación estratégica. Le dice a aliados en la región, está aquí con su máxima capacidad. Y le dice a adversarios, el costo de atacar a o sus aliados es este buque y todo lo que representa. Eso hace que la simple presencia del Ford en el teatro sea un factor operacional y político independiente de si algún dron o misil lo alcanza. Retirarlo, moverlo a una posición más segura fuera del alcance de los sistemas iraníes, enviaría una señal política que la administración Trump no está dispuesta a enviar. Mantenerlo en posición expone al buque y a sus 5.000 personas a los riesgos que la doctrina de saturación iraní de drones y misiles antibuque representa. Esa tensión entre el valor político de la presencia visible y el riesgo de mantener el activo más caro de la Marina en aguas con amenazas activas es exactamente la presión que el dron de $20,000 ejerce sobre el Ford de 13.000 millones. No necesita impactar el buque para ejercer esa presión. Solo necesita existir, ser lanzado en suficientes números y obligar a EE-U a gastar interceptores de $1 millón para destruirlo y a tomar decisiones sobre el posicionamiento de su activo más valioso, basándose en la amenaza que representa. El Times of Israel documentó el 28 de febrero que a pesar del poder militar abrumador de EE-UU, la campaña iraní plantea desafíos complejos que no se resuelven solo con superioridad tecnológica. Esos desafíos complejos tienen un nombre específico en la doctrina de guerra asimétrica. La problemática de los números grandes contra los costos altos. Un actor con 20.000 drones de $20,000, $400 millones en inventario total, puede producir más sorties de ataque que las que cualquier sistema de defensa puede interceptar indefinidamente si los interceptores cuestan entre $40,000 y $2 millones por unidad, y los inventarios son finitos. Esa aritmética no garantiza que Irán pueda dañar el Ford, pero garantiza que el Ford no puede ignorar la amenaza. Y obligar al activo más caro del mundo a no ignorarte es, en la lógica de la guerra asimétrica, una forma de victoria táctica que no requiere acertar un solo impacto. Eso es lo que un dron de $20,000 puede hacerle al USS Ford de 13.000 millones. Y eso es lo que 5.000 marineros en el centro de esa crisis comprenden con una claridad que ningún análisis en tierra puede capturar completamente. Hay un último dato que este análisis debe documentar porque cierra el círculo entre el dron de $20,000 y el Ford de 13.000 millones, de manera que ningún otro dato puede. El USS Gerald R. Ford tardó aproximadamente 12 años en construirse desde la aprobación inicial del presupuesto hasta su entrega a la Marina en 2017.
Costó $13.300 millones, más del doble del presupuesto original proyectado de 6.200 millones. Tiene 337 metros de eslora. Puede operar durante décadas sin reabastecimiento de combustible nuclear. Tiene tecnología de catapultas electromagnéticas EMALS, las primeras de la historia en un portaaviones, que permiten lanzar aeronaves con mayor cadencia y menor estrés estructural que los sistemas de vapor anteriores. Es la culminación de 80 años de evolución del concepto de portaaviones de la Marina de EE. UU es el instrumento más sofisticado de proyección de poder naval que la humanidad ha construido. Y la pregunta que la presencia del dron iraní de $20.000 en ese teatro de operaciones plantea no es si el Ford puede ser destruido. La respuesta verificada a esa pregunta es probablemente no, con los sistemas de amenaza que Irán tiene disponibles en este momento. La pregunta que plantea es si el concepto mismo de proyección de poder naval a través de portaaviones, el concepto que ha definido la estrategia naval de EE, Citadel, desde Pearl Harbor, sigue siendo tan dominante como fue en el siglo pasado, cuando los adversarios pueden producir decenas de miles de drones baratos, capaces de forzar al activo más caro del mundo a gastar interceptores de $1 millón por unidad destruida. Esa es la pregunta que el dron de $20.000 está obligando a hacerse a los planificadores navales del Pentágono, mientras el Ford opera en el Golfo con 5.000 personas a bordo. Es una pregunta costosa, y es exactamente la pregunta que Irán diseñó para que EEU tuviera que formularla.